Bueno, primero, antes quiero hacer una aclaración que me parece que se quedó en el tintero en la presentación, porque mi principal actividad docente es en la Universidad del Salvador, y en realidad se mencionaron las otras actividades y otros lugares donde doy clases o donde trabajo como investigador. Después de escuchar la exposición de Monseñor Farrell, me reafirmo más en una idea que venía dándole vuelta en los últimos días, en torno a cómo abordar esta cuestión que nos convoca. Y se me ocurría pensar que en realidad todos los problemas, los dilemas o las preguntas que giran en torno de la cuestión de la doctrina social podían, en este contexto, en esta época, en este mundo, se podía reflexionar sobre ellos a partir de tres conceptos o de tres ideas: la idea de construcción, la idea de sentido y la idea de indiferencia. Construcción, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, en realidad la palabra construcción tiene una connotación de creación, de generación. Es decir, el constructor, en este sentido, el constructor de sociedad, sería el arquitecto de una nueva realidad. Y me parece que pensar en términos de la posibilidad de construir nuevas realidades tiene una enorme relevancia en una época de pensares únicos y excluyentes, en los cuales en realidad estamos permanentemente sintiendo la invocación a la imposibilidad. Digo, dentro del contexto de lo que uno podría llamar el modelo realmente existente, uno de sus soportes es creer, sostener, difundir la idea, imponer la idea de que no hay otra cosa distinta a esto. De manera que la idea de construcción está evocando la idea de posibilidad, la idea de, por cierto, de rechazar esta especie de fatalismo. La idea de construcción evoca entonces la idea de generar cosas nuevas, de producir nuevas realidades. Como por otra parte, esta idea de esta especie de pensar único está muy asociado siempre a la idea del realismo, ¿no? Un concepto de que lo que se premia es el pragmatismo, lo que se premia es el realismo, y lo que se premia en definitiva es una suerte de adaptación pasiva a lo que está ocurriendo. Empezando por la adaptación pasiva a la globalización, ¿no? Es este concepto de globalización que termina siendo un legitimador de todo. Todo lo que se hace porque en última instancia vivimos en un mundo globalizado. De manera que surge una especie de fatal globalismo, que viene a ser algo así como un globalismo o un fatalismo de todo el mundo e impuesto por el mundo. Y me parece entonces que en esta dirección la reflexión en términos de las connotaciones no de utopismo, sino de construcción de proyectos históricamente realizables que hay detrás de la palabra construcción tiene una enorme riqueza en torno a la cual podíamos reflexionar, y seguramente la reflexión en torno de esto nos daría una enorme, abriría un abanico de posibilidades muy grandes. Decía, el segundo concepto es el concepto de sentido, y digo sentido precisamente porque otra de las características del pensar único de este modelo realmente existente es que se abandona la búsqueda de sentido. Es decir, en realidad hay un verdadero esfuerzo por romper las conexiones de sentido de los fenómenos sociales e históricos. Recuperar la búsqueda de sentido, en este sentido, tiene un efecto, me parece, realmente muy importante. Es decir, me parece que si, como se comenta habitualmente, terminaron los grandes relatos, lo que queda son fragmentos. Lo que queda en definitiva son una especie de piezas de un rompecabezas cuya imagen no la podemos construir nunca, la imagen completa de este rompecabezas. Y creo que esta
complot contra el sentido, digo entre comillas, complot, este esfuerzo tendiente a romper las conexiones de sentido, a desalentar la búsqueda de sentido de las cosas, es absolutamente funcional a las necesidades, a las urgencias de este modelo realmente existente. Y si uno piensa en búsqueda de sentido, creo que habría que ubicar el problema de la cuestión social y el problema de la doctrina social en este contexto, es decir, en el contexto de la rehabilitación de sentido. En este punto uno piensa, bueno, en definitiva, la cuestión social o la doctrina social está cumpliendo 107 años. Es decir, justo en el mes de mayo se cumplen 107 años de la Rerum Novarum. Y me parece que es un tiempo, este largo siglo XX que va desde fines del siglo XIX a fines del siglo XX, es en ese contexto donde me parece que tendríamos que repensar la cuestión social, que fue en aquel momento cuestión obrera, que fue después cuestión del desempleo, que fue luego cuestión de la pobreza. Pero en definitiva, hay detrás de todo esto la necesidad, la urgencia, me parece, de repensarlo en este contexto, repensarlo, si ustedes quieren, entendiendo la complejidad de los fenómenos de los procesos sociales y desde una perspectiva histórica de largo plazo. Es decir, en última instancia, recuperando esa idea de búsqueda de sentido de los fenómenos. Me parece que esto realmente podría tener una importancia en este momento realmente significativa. La tercera palabra a la que hacía referencia es la idea de indiferencia. Justamente en el epílogo de la Rerum Novarum se hablaba de que había que reaccionar prontísimamente frente a los problemas del mundo. ¿Sí? Y muy frecuentemente en las alocuciones de Juan Pablo se hace referencia a la necesidad de que frente a los problemas del mundo y de la época nadie permanezca indiferente. Entonces, a partir de esto uno se le ocurre pensar, ¿qué es esto de la indiferencia? Porque todos nos convocan a que no seamos indiferentes. Ahora, ¿cuáles son las nutrientes de la indiferencia en el mundo de hoy? Esto es lo que me pregunto. ¿Cómo se alimenta hoy la indiferencia? Porque la indiferencia no es simplemente un problema no es solamente el componente, diríamos entre comillas, de egoísmo natural de los hombres. Ahora hay una indiferencia inducida. Me parece que hay una indiferencia estimulada. Y me parece que hay una indiferencia, esto ciertamente no es una visión complotista de la historia, pero es una indiferencia que es funcional al modelo realmente existente. Y no es solamente la indiferencia respecto de lo que le pasa a los demás. El otro día yo pensaba, esa indiferencia de la cual hablaba Discépolo, ¿no? Cuando hacía referencia a pilas secas de todos los timbres y tamangos rajados. Es una indiferencia que se refiere a los otros, que se refiere a uno mismo, que se refiere a Dios, que se refiere a la naturaleza. Me parece que si uno se dedicara a la filosofía, estaría tentado a indagar, a investigar sobre algo así como un tratado sobre la indiferencia, porque me parece que acá hay una clave muy importante, tanto desde el punto de vista, otra vez, del sentido de comprensión de los fenómenos en los que estamos viviendo, como desde el punto de vista de las respuestas que damos a esto. Para terminar, que son tres palabras, ¿no? Construcción, sentido, indiferencia, y eso es la alternativa de lo que sería indiferencia.
Entonces en algún momento pensaba, mientras escuchaba a Monsieur Farrell, que seguramente como las palabras en la época actual están tan descalificadas, bien valdría que para estos tres conceptos le dedicáramos algunos silencios. Nada más.